Vamos a empezar la tercera lección entonces del curso y nosotros vamos a tener cuatro tipos de cargas externas, cuatro tipos de cargas internas, que son carga axial, torsión, flexión y cortante. Entonces, en esta clase vamos a empezar con el esfuerzo que genera el primer tipo de carga axial. Esfuerzo debido entonces a carga axial. Este es el que nos va a interesar primero. Es el más simple de todos, por eso es que se ve de primero. Es la fórmula más sencilla y es el más sencillo de entender en todos los sentidos. Los demás van a irse complicando un poco más porque hay que desarrollar fórmulas específicas para cada uno de ellos. Vamos a empezar con un elemento básico y muy utilizado en ingeniería, que es un elemento tipo barra. Ese elemento tipo barra va a estar cargado axialmente. Las cargas P, en este caso en tensión, son cargas colineales y van a tener una particularidad que van a pasar por el centroide. Eso va a ser un requisito. Pasan por el centroide de la sección transversal. Esos requisitos, si no pasara por el centroide, se dan otros efectos que veremos más adelante en el curso. De momento, como estamos en lo más simple, la carga pasa por el centroide. Vamos a pasar un plano acá de corte, ¿verdad? Vamos a cortar acá. Pasamos un plano de corte, nos quedamos con dos partes, algo parecido a lo que hicimos con aquellos elementos tipo papa en la clase anterior, solamente que aquí ya tienen forma de barra. Nos quedamos con dos partes y vamos a ver qué es lo que sucede internamente. Ese corte va a ser perpendicular a la barra. Hacemos un corte perpendicular al eje. No vamos a hacer cortes inclinados por unas implicaciones que veremos luego. Entonces, corte perpendicular al eje de la barra, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a quedar con una de las dos partes. Vean que las cargas P que tenemos acá son cargas externas, ¿verdad? Hasta que hagamos el corte va a aparecer una carga interna que va a ser igual a P, ¿verdad? Estas dos tienen que ser iguales en este caso para mantener el equilibrio. El área que nosotros, o la sección que nosotros cortamos, tiene un área de sección A, área de sección transversal. Entonces, recordemos que el esfuerzo que se produce, primero que todo, es debido a una carga axial, por lo tanto, va a ser un esfuerzo axial que le hagamos llamado sigma. La definición de esfuerzo era fuerza por unidad de área, ¿verdad? Unidad de área. Entonces, en este caso, ¿quién es la fuerza? La fuerza interna, que es simplemente P, que es igual, o sea, P interna que es igual a P. ¿Y el área quién va a ser? A. Entonces, la fórmula de esfuerzo axial es simplemente P entre A. Dividir la fuerza interna entre el área de sección transversal, tal cual. Vean que aquí hicimos nosotros un corte perpendicular, lo que les decía antes, en el plano. Si lo hubiéramos hecho inclinado, el área hubiera sido más grande, entonces este esfuerzo hubiera sido más pequeño.
A nosotros en ingeniería, sobre todo desde el punto de vista de diseño, nos interesan esfuerzos máximos, que son los que ocupamos que se cumplan. Por lo tanto, la manera en que nosotros tenemos esfuerzo máximo, que es el más crítico, es dividiendo entre el área de sección transversal perpendicular a ella. Por eso así es como se hace, ¿verdad? Bueno, esto ya vimos que tenía unidades de esfuerzo, fuerzas por unidad de área en los diferentes sistemas de unidades que nosotros podamos trabajar. Consideraciones respecto a esta fórmula. Vean que, primero que todo, no depende del material. Eso es lo primero. No estamos diciendo que es específico para madera, para acero, nada. No depende del material. Es simplemente fuerza entre área. Otra cosa importante, es un esfuerzo medio. Recordemos que los elementos hay algunos más homogéneos que otros y la fórmula me está dando simplemente debido a fuerza entre área. Eso lo que me está diciendo es que todas las partículas que forman la sección transversal están soportando el mismo esfuerzo. Eso va a ser más válido si tenemos un material homogéneo. Si el material es heterogéneo, no funciona tan bien, pero en términos promedio, la fórmula no va a funcionar bien en todos los materiales. Pero bueno, es un esfuerzo medio. O sea, todas las partículas están soportando lo mismo, ¿verdad? Y otra cosa fundamental, la dirección de sigma es la misma de la P interna. O sea, nosotros tenemos una fuerza interna que en este caso es en tensión, los esfuerzos que se van a generar son en tensión también, no pueden ser diferentes. Entonces, si nosotros tomáramos un elemento, o sea, si viéramos la misma sección transversal, si vemos esta misma sección transversal que tenemos acá, y la cuadriculamos, como hacíamos en el caso anterior, en el elemento tipo papa, recuerden que hacemos una cuadrícula. Esta cuadrícula está formada por elementos muy pequeños, infinitesimales, de tamaños muy pequeños. Todos estos elementos estarían sometidos al mismo sigma. Todos. Esa es una particularidad de carga axial. Todos van a tener el mismo estado de esfuerzos que vimos la clase pasada. ¿Qué es un estado de esfuerzo? Eso. Sigma, sigma. Cualquier punto de la sección está sometido al mismo esfuerzo. Eso es particular de carga axial y es el único tipo de esfuerzo debido a carga axial, es el único que es uniforme en toda la sección transversal. Cuando veamos torsión, flexión y cortante, veremos que eso en cada fibra o en cada punto los esfuerzos varían. Por eso es que este es el más sencillo de todos, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo medio y suponemos que todos los elementos infinitesimales que forman la sección transversal están sometidas al mismo esfuerzo. Si yo, y cada elemento de estos tiene un diferencial de área de A, ¿verdad? Cada pedacito. Si yo integro sigma integro sigma por dA, ¿qué voy a obtener aquí? La fuerza interna. O sea, si yo sumo cada esfuerzo por cada diferencial de área, los voy sumando todos, lo que forma la cuadrícula, que es lo que significa esta integral que tengo acá, eso me tiene que dar la fuerza interna. Vean que estoy pasando de esfuerzo multiplicado por dA, paso a fuerza. Sumo todo lo que contribuye en esta sección transversal y obtengo la fuerza interna. Eso tiene que ser así. Muy bien. Vean que lo que vimos ahora fue un elemento en tensión. ¿Qué pasa si lo que tengo es un elemento en compresión? Bueno, la cosa funciona más o menos parecido, pero hay algo que tomar en cuenta. Ok, bueno, ya tenemos lo que es carga axial. Ahí, esto lo tenemos listo. Así es como se distribuirían los esfuerzos de toda la sección transversal, sigma, sigma, y llegamos a esta conclusión. Todos los puntos
están sometidos a la misma condición de esfuerzo. Bueno, este sería el estado de esfuerzo. El tensor de esfuerzo sería de aquella matriz con 9 campos, solamente tendríamos valor en uno de todos esos. Sería la condición de esfuerzo uniaxial que vimos en la clase pasada. Muy bien. Bono. Esto en las presentaciones que les pasé de tema 1 al tema 4, eso está el mismo dibujo, etc. ¿Qué pasa si lo que tengo es un elemento sometido a compresión? Bueno, de la misma manera vamos a aplicar la carga P y P a lo largo del eje del elemento. El eje del elemento va a estar localizado en una línea imaginaria acá que corresponde al centroide, ¿verdad? Si yo voy sumando los centroides de todas las áreas transversales que son iguales, eso me forma un eje, que es esta línea imaginaria. Entonces ese eje está formado por los centroides de todas las secciones transversales. ¿Ok? Veámoslo un momento. Vamos a ver con esta regla qué es lo que pasa. Esta regla, si yo la someto a tensión, ella no cambia para nada de forma hasta que se rompa. Yo tenso de los lados hasta que llegue y lo rompo. Pero si yo someto esta regla a compresión, vean el posible efecto que se da. Se pandea, es un efecto que se llama pandeo. Este efecto de pandeo desestabiliza un poco el elemento. Entonces nosotros vamos a evitar ese efecto de pandeo porque en este curso no lo vamos a estudiar. Por lo tanto, le vamos a poner unas restricciones al elemento en términos de dimensiones para que no sufran el pandeo. Esta regla está sufriendo pandeo porque una de las dimensiones de la sección transversal, vean que la sección transversal sería como cortar acá, sería un espesor muy pequeño por el ancho. Entonces, ese espesor tan pequeño está provocando ese efecto de pandeo. Si el elemento fuera lo que se llama grueso, si las dimensiones fueran grandes de la sección transversal, no sufriría pandeo. Entonces, para elementos gruesos, sigma igual a P entre A funciona. Pero, ¿qué es un elemento grueso? Bueno, un elemento grueso es lo siguiente. Si esta es la barra, digamos así, esta es la longitud del elemento L y la sección transversal tiene las siguientes dimensiones, A y B. A, digamos, es la dimensión menor. Si A es mayor o igual a L décimos, donde L décimos es la longitud entre 10, longitud del claro, ¿verdad? Entre los apoyos, entre 10. Si A es mayor o igual a eso, que A corresponde a la dimensión menor, esto significa que es un elemento grueso. En el caso de una regla como esta, vean que claramente el espesor es mucho más pequeño que esta longitud, que la longitud total del elemento, entonces por eso sufre pandeo. Si este elemento tuviera dimensiones tales, igual de plástico o lo que fuera, pero vean que depende de la dimensión, no del material, está dependiendo de un tema de dimensiones de la sección transversal. Si este elemento fuera más grueso y yo le aplico compresión, no sufre pandeo. ¿Ok? Entonces va a funcionar siempre y cuando tengamos aquella condición. ¿Qué es el efecto de pandeo en términos muy simples para entenderlo? Ustedes lo verán más adelante, y el pandeo es fundamental porque muchos elementos tipo columna, que son elementos sometidos a compresión, fallan por pandeo. Entonces ustedes más adelante tienen que controlar eso en el diseño, pero más adelante me refiero a cursos posteriores. En mecánica de sólido no vemos el efecto de pandeo, más que como lo vamos a ver acá. Entonces, digamos en un elemento delgado, ¿qué pasaría? Bueno, más o menos haciendo el ejemplo de la regla, tenemos este efecto, P, las cargas siempre colineales, y aquí se nos produce un efecto delta, ¿verdad? Eso es lo que estábamos haciendo con la regla, algo parecido, este efecto delta.
Respecto a la línea horizontal es lo que ella se deflecta. Si yo corto, aquí tengo P y P. Si yo corto aquí, si yo hago ese corte, ¿con qué me quedo? P, P, delta. Si yo hago equilibrio de esta parte cortando aquí, aparece una fuerza interna para, por equilibrio, por sumatoria de fuerzas en X en este caso, mantener el equilibrio, pero tengo un efecto delta. Esto no está equilibrado, porque esto que va a tender a hacer, a girar, porque se forma un par. Delta, P y P forman un par. Entonces, por requisitos de equilibrio, tiene que aparecer un momento igual a P por delta en esta dirección para que contrarreste el momento que está generando este par. Entonces, en el corte de la sección transversal, no solo tengo carga axial, sino que además tengo un momento flexor, que no sería carga axial pura, que es lo que estamos viendo ahora, solamente carga axial. Entonces, este efecto P delta y P en la sección transversal no lo vamos a analizar en este curso, por lo tanto, vamos a dejar de lado los elementos delgados y solamente trabajaremos con los gruesos, de manera que solamente en el corte haya carga axial. Vean que aquí lo que va a haber es simplemente P y sigma es igual a P entre A, siendo esta el área de sección. El área puede ser circular, rectangular, cualquier forma. Si es circular, pues lo que controlamos es el tamaño del diámetro, ¿verdad? Que sea mayor o igual a L décimos. Si tenemos un rectángulo, pues lo que controlamos es la dimensión menor, que es la más crítica. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería la consideración que hay que tener con elementos en compresión, ¿verdad? Básicamente es eso. Se puede trabajar igual y hacerlo trabajar en los elementos. Muy bien. Vean que aquí lo que se genera, en este caso, este sigma, si yo lo veo ya en la sección transversal, si la fuerza que tenemos es esta, los esfuerzos que se van a generar ya son esfuerzos en compresión, ¿verdad? No son en tensión. Cada punto va a estar sometido al mismo sigma, ¿verdad? De manera que sigma va a ser igual a menos B entre A, negativo porque entra a la cara. Recordemos que esfuerzos que entran a la cara axiales son esfuerzos negativos. Entonces, en nuestro estado de esfuerzo de cualquier punto sería una cuestión así: P y P. Perdón, sigma y sigma. Sigma y sigma. ¿Verdad? Sería el estado de esfuerzo de cualquier punto de esa sección transversal. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a analizar un tipo de esfuerzo axial en compresión muy particular, que se llama esfuerzo de aplastamiento. Aplastamiento tiene que ver con que yo aplasto una superficie respecto a la otra, o sea, la compresión. Si yo invirtiera la dirección de las fuerzas, un esfuerzo de aplastamiento, por ejemplo, estas dos palmas de la mano, si yo las comprimo, si yo aprieto aquí, estoy comprimiendo entre ellas y hay un esfuerzo de aplastamiento entre las dos superficies. Si yo separo las manos, el esfuerzo de aplastamiento se pierde totalmente, porque no hay contacto entre las superficies. El esfuerzo de aplastamiento siempre es un esfuerzo de contacto. Si el contacto se pierde el aplastamiento. Yo estoy aplastando el piso, por decirlo de alguna forma, con mi contacto entre mis pies, las suelas de mis zapatos y el piso. Si yo levanto un pie, pierdo el aplastamiento de uno de ellos y solamente el otro aplasta el suelo. Si yo me siento en una silla y levanto los pies, ¿cómo transmito el peso de la silla y el peso propio al suelo, o en este caso a la losa donde está colocada la silla? A través de las cuatro patas. El punto de contacto, las zonas de contacto entre las patas de la silla y el suelo, ahí se transmite el esfuerzo de aplastamiento. Entonces vamos a trabajar sobre él en algunos casos. Voy a poner por acá. Recuerden eso: el esfuerzo de aplastamiento es un esfuerzo de compresión y es un esfuerzo de contacto entre superficies. Si el contacto se pierde el esfuerzo de aplastamiento.
Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí un pedestal, una columna corta que es como un pedestal. Esto es suelo, esto es una placa y esto es un pedestal. Tengo contacto y aquí digamos tengo una carga axial en compresión. Entonces, la carga axial en compresión tiene una zona de contacto entre pedestal y placa, que es esta área que llamaremos A'. Y por otro lado, la placa y el suelo tienen otra área de contacto también, que se está aplastando, que es esta otra área de acá, que le llamaremos, digamos, AW. Entonces aquí tengo dos esfuerzos de aplastamiento que provienen de la misma fuerza P que tenemos arriba. Despreciemos pesos propios, solamente pensemos en la carga. Entonces vamos a tener un esfuerzo prima de aplastamiento que va a ser igual a P entre el área prima. Esto es entre el pedestal y la. Y vamos a tener otro esfuerzo, sigma doble prima, igual a la misma P entre A doble prima. Vean que A doble prima es esta otra, el área de contacto entre placa y suelo. ¿Cuál es mayor de los dos? ¿Cuál va a ser mayor de los dos? El que tenga menos área, porque es la misma fuerza P, las fuerzas P son iguales, en este caso, que despreciamos pesos propios. Entonces, solamente P aplicada, ¿cuál es el más crítico, el mayor de todos? El que tenga menos área. Este tiene menos área que este. Entonces, sigma prima, en este caso, va a ser mayor que sigma doble prima. En este caso, porque A doble prima, A prima, perdón, es menor que A doble prima. ¿Verdad? Estamos dividiendo la misma fuerza P entre áreas diferentes. Al ser esta área más pequeña, implica un esfuerzo más grande. ¿Ok? Si yo aplicara esta fuerza en sentido contrario, pierdo el contacto entre superficies y se acaba el aplastamiento. Entonces recordemos eso: esfuerzo de aplastamiento de contacto entre dos superficies. Y siempre es un esfuerzo de compresión. Siempre es un esfuerzo de compresión. ¿Ok? Bueno, ese es como un punto inicial del concepto de esfuerzo de aplastamiento. Vamos a empezar a trabajar un poco más en este esfuerzo de aplastamiento. Terminen de copiar ahí. ¿Ok? Bueno, si no pueden detener un momento la pantalla y tomar los datos del caso, los escriben en el cuaderno y luego vuelven a activar el video para no perder mucho tiempo con el tiempo de pantalla, ¿verdad? Muy bien. A continuación vamos a trabajar, bueno, con el concepto de esfuerzo de aplastamiento también, pero vamos a trabajar en general con elementos de área de sección transversal pequeña. Eso nos va a ayudar en muchas cosas, porque el área de sección transversal pequeña nos permite ciertas
simplificaciones. Que cuando el elemento no tiene área pequeña, cuando tiene área grande, no se pueden considerar. Entonces vamos a trabajar con elementos de sección transversal pequeño. ¿Quiénes son estos elementos? Se usan mucho en ingeniería. Son, por ejemplo, clavos, pernos, tornillos, etc. Estamos hablando de elementos. ¿Qué es un área pequeña? Estamos hablando de centímetros cuadrados, ¿verdad? 1 o 2 centímetros cuadrados o menos, ¿verdad? Que es lo que corresponde a eso. Las fórmulas que vamos a aplicar en estos casos son muy simplificadas, porque si no tendríamos que pasar a lo que vamos a ver más adelante en el curso, ¿verdad? Pero por ahora nos vamos a centrar aquí. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí un elemento que vamos a unir a este otro. Pongámoslos en compresión. Vean que es un poco diferente. Son dos elementos diferentes que van a estar atravesados por un perno que los une. Si yo no los tuviera unidos, pues cada uno se va por su lado, ¿verdad? Yo meto un perno y los obligo a que funcionen como una sola unidad. ¿Eso por qué puede ser? Bueno, porque sea un elemento, digamos, como de madera, por ejemplo, que sea muy corto, yo necesito que sea más largo. Entonces los uno por medio de un perno, un tornillo, un clavo, lo que sea que atraviese. Si lo vemos en elevación, sería algo como eso. P y P. ¿Ven? Ahí metemos el perno. Esto le podemos poner dimensiones, digamos, espesor T, por ejemplo, de las placas. Podemos ponerle espesor T, ancho B, y al diámetro de esto le podemos llamar así, diámetro, o D, llamémosle D mejor para no confundirnos con cita, D. Muy bien, para entender este tipo de problemas tenemos que tener cuidado, tenemos que hacer cuerpos libres para ver qué es lo que está pasando a cada uno de los elementos. Yo puedo hacer un cuerpo libre de este elemento superior, un cuerpo libre del perno y un cuerpo libre del elemento inferior para entender bien qué es lo que está pasando. Entonces, esto que tenemos acá es un perno. Un perno, claro. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la placa superior. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a verla en vista superior para entenderlo un poquito mejor. O sea, esta placa nos la traemos para acá y la vemos en vista superior. Como el diagrama de cuerpo libre de la placa, yo saco el perno, ¿verdad? El perno es otro elemento que tendrá su equilibrio. Saco yo esta placa que tengo acá. Tiene una fuerza P aplicada y tiene aquí un orificio, aquí es donde entra el perno. Vean que si yo utilizo este cuerpo libre tal y como lo estoy viendo, veamos que es vista superior, vista por aquí, ¿verdad? Vista superior. Si yo no coloco nada más acá que la fuerza P, evidentemente esto no está en equilibrio, ¿verdad? No se cumple el equilibrio. Entonces, necesariamente tiene que generarse en acá una fuerza P para que esto se equilibre, para que su sumatoria de fuerzas en X se funcione, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el perno que yo estoy metiendo acá genera esa fuerza P que impide que esa placa se vaya para acá, sino que la obliga a mantenerse en su lugar. Es muy interesante porque ahí es donde va a empezar el aplastamiento. Vean que el perno está aplastando este elemento que yo tengo acá, lo está aplastando, pero no lo está aplastando en toda la circunferencia, sino nada más en una parte. Si yo hiciera como quien dice un zoom de esto,
Cuando yo jalo, ¿qué le va a pasar al perno? Como que se va a acomodar más pegado a esta mitad y va a quedar aquí como una mitad libre. Estoy exagerando el dibujo, ¿verdad? Cuando yo jalo para acá, el perno, que sería todo esto que yo tengo aquí, se me pega como a esta mitad de acá y la otra mitad queda libre de contacto. Entonces, el aplazamiento, recordemos que es un esfuerzo de contacto, por lo tanto, solo va a haber esfuerzo en una parte, no en la otra. ¿Ok? Si yo invirtiera el sentido de esta fuerza, probablemente el perno se acomoda del otro lado y entonces la zona libre sería esta otra mitad. Pero no nos confundamos por ahora. Pongamos esta carga para acá, el perno se pega de ese lado porque le está impidiendo a esto venirse para acá, esto se quiere venir para acá, y entonces tengo un aplazamiento de este lado. Esto que estoy poniendo como más fuerte. ¿Qué es lo que genera esta fuerza que tengo acá? Bueno, todavía ahí no me está quedando muy claro el asunto. Voy a hacer un corte aquí, perdón, viendo para allá. Voy a hacer un corte viendo para allá y lo voy a ver aquí. ¿Ok? Es algo así. Bueno, esto cierra aquí, ¿verdad? Entonces dijimos que hay una fuerza entrando aquí, P. ¿Ok? Esa fuerza es el perno que está entrando aquí, que está pegando e impidiendo que esto se venga para acá. Ese es otro cuerpo libre importante. Entonces, recordemos que esto tiene dimensiones T de espesor y B de ancho. Y esto tiene una dimensión de ancho. Perdón, D dijimos acá. D. ¿Ok? Bueno, de momento eso es lo que tendríamos. Vamos a estar cortado, vamos a moverlo. Perdón. Sucio. Entonces, esto mide, dijimos que esto mide D y esto mide B, ¿verdad? Entonces, se va a dar un esfuerzo de aplazamiento debido a esta fuerza P en este medio círculo que tengo. Vean que el otro medio círculo que viene aquí no está sufriendo esfuerzos, es este de acá. ¿Ok? Entonces, ese es un esfuerzo propiamente de aplastamiento, pero es complejo porque es el aplastamiento del perno respecto a la placa en una media circunferencia. Como el elemento es pequeño, como las dimensiones D y T son dimensiones pequeñas, vamos a hacer una simplificación y vamos a decir que el esfuerzo de aplastamiento que se está dando en esa zona va a ser igual a esta área proyectada. ¿Ok? Entonces, este sigma de aplazamiento sería entre perno y placa, va a ser igual a P entre el área proyectada. O sea, y es un esfuerzo medio, porque es una simplificación. Estamos suponiendo que aproximadamente lo que se genera como esfuerzo en este rectángulo es aproximadamente igual a lo que se genera en toda esta superficie que tenemos ahí, que es curva, que obviamente no es uniforme, pero más o menos, como las dimensiones son pequeñas, es válida la suposición. ¿Quién es esa área proyectada? Va a ser igual a P entre, ¿cuál es el área? El área proyectada sería D por T. Diámetro por espesor me da esta área que yo tengo acá. Y ahí queda. Ese es el esfuerzo de aplastamiento que tendríamos, que solo se da en esta mitad. En la otra mitad no hay esfuerzo, en la que viene acá, en la otra parte de la circunferencia.
No hay esfuerzo porque el perno, recordemos que se pegó de este lado completamente. Aquí quedó el filo. ¿Ok? Entonces ese sería el esfuerzo de aplastamiento que tenemos. Si quieren lo van copiando. Borro por acá. Muy bien. Todavía hay un tema aquí importante, y es que, bueno, ya el tema de aplastamiento lo tenemos resuelto entre placa y perno, ¿verdad? El perno que entra aquí, hagámoslo en grande, el perno que entra aquí está sufriendo aplastamiento como en esta mitad, hasta acá, cuando eso entra aquí arriba, y la parte de abajo me va a generar a mí un aplastamiento en esta otra mitad que tenemos acá, porque recordemos que esto entra aquí, ¿verdad? Como lo teníamos antes. Este perno es este mismo, ¿verdad? Entonces cuando yo jalo aquí, esta mitad del perno está sometida a compresión, que es esto que estoy pintando de este lado, que hace como toda la curva hasta la mitad aquí, y esta otra parte del perno sufre aplastamiento en esta otra parte que tenemos por acá. ¿Ok? Luego hablamos del perno, digamos, dejémoslo por acá, de grama de cuerpo libre del perno. Dejémoslo por ahí, ahorita hablamos del perno, porque ahí le pasan otras cosas. Todavía no hemos terminado de resolver esta parte del problema, y es que resulta que eso todavía no está en equilibrio. Ya vemos que se da un esfuerzo de aplastamiento, pero faltan otras cosas. Si yo me voy al elemento, tal y como lo teníamos al inicio, o sea, ese es el mismo elemento, lo mismo, solo que aquí tenemos una fuerza P. Esto dijimos que era B, esto dijimos que era T, y esto dijimos que era D, el hueco. Esto por sí solo no está en equilibrio. Debería poderse equilibrar. Vean que yo estoy cortando aquí, el corte que yo hice fue acá y acá. Entonces, para que eso esté en equilibrio, en estas zonas de acá se tiene que estar generando un esfuerzo que multiplicado por el área me dé igual a la fuerza P. Esto tiene que ser capaz de generarme entre las dos partes una fuerza P como resultante. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que se da? Se tiene que estar dando aquí y aquí un sigma igual a P entre el área achurada que tengo ahí, que es el área total, que va a ser igual P entre, ¿quién es esa área achurada? Es B menos D, B menos D me da esto más esto, por el espesor. Ahí tengo un esfuerzo, en este caso en tensión. Vean que aquí lo que se tiene que generar es fuerzas resultantes en esta dirección para que compensen esto, ¿verdad? Puede ser P medios y P medios si el hueco está en el centro. Si el hueco no estuviera en el centro, pues puede ser que aquí se dé más de P medios y aquí menos de P medios. Lo importante es que la suma de P' y P doble' tiene que ser igual a esta P que tenemos aquí. ¿Ok? Si está en el centro, como les digo, son P medios y P medios, pero puede ser que no lo esté. Y eso, si lo divido entre el área en que está actuando esa P resultante, pues es igual a dividir P entre B menos D por D. Le quito el centro porque en el centro no se está dando ese esfuerzo, porque tiene un hueco. ¿Qué es lo importante de esto? Que como aquí el esfuerzo axial es B menos D por T, esta es el área más pequeña, es un área más pequeña que el área total, que sería B por T, por el espesor. Si yo cortara en otros lugares, en otros puntos, a lo largo del elemento, mi área es B por T. Entonces,
En ese caso tendría más área, por lo tanto menos esfuerzo. Aquí yo estoy teniendo un área más pequeña, por lo tanto tengo esfuerzo más crítico. Aquí es donde se puede romper primero el elemento, por tener este hueco. Me interesa que hagan este mismo ejercicio, que lo hagan ustedes y luego lo revisamos cuando nos veamos. Exactamente lo mismo. Solamente que invertimos la dirección de las fuerzas. Exactamente lo mismo. Invierto las direcciones de las fuerzas, P y P, y analicen los mismos cuerpos libres que estamos viendo aquí, a ver qué cambia. A ver si son las mismas zonas críticas, si los esfuerzos de aplastamiento están en las mismas zonas, si se da este mismo esfuerzo. Háganlo completo para ver qué pasa. Pasan cosas interesantes. No es simplemente darle vuelta a todo. Por eso tienen que ir trabajando cuerpo libre a cuerpo libre. Muy bien, nos vamos a dedicar ahora al perno, porque al perno le pasan cosas. Entonces, de momento, si quieren, detienen la pantalla, ahora toman una foto de la pantalla para que vean todas las partes que tiene el problema, esta parte de la solución, para pasar a trabajar con el perno directamente. Antes de borrar. Bien, procedo a borrar. Nos vamos a concentrar en el perno, que es el que tenemos acá. Entonces tenemos un diagrama de cuerpo libre del perno. El perno, como vimos, vamos a ver, ya me perdí un poco. El perno viene aquí, esto jala, entonces se genera un aplastamiento. Vamos a ver. Esto viene acá, esto aplasta aquí. Entonces aquí tengo un aplastamiento en esta zona, en esta mitad, y en la parte de abajo donde entra la otra placa va a tener un aplastamiento en esta otra zona de acá, igual a P. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? No nos vamos a preocupar con que aquí hay un momento, porque recordemos que son elementos muy pequeños. Efectivamente que hay un par, pero ese no es una cuestión crítica que le pasa al perno. Lo crítico del perno son esos dos aplastamientos que ya los vimos antes. Es la misma área proyectada la que se está generando, ¿verdad?, en el punto de contacto. Pero al perno le está pasando otra cosa interesante, y es que él va a tratar de cortarse en esta zona de acá, donde yo paso de un área a la otra, ¿verdad? Vean que los efectos que yo tengo aquí de jalar a los dos lados, eso tiende a cortar el elemento en ese punto de cambio, ¿verdad?, de la placa superior al inferior. Entonces ahí se me va a generar un esfuerzo cortante. Esta área es A, y vamos a considerar que el esfuerzo cortante, recordemos que el esfuerzo cortante no es perpendicular a la cara, es paralelo a una cara. Tau, que le vamos a llamar tau medio, va a ser igual a la misma fuerza P entre el área. Simplificado. Esto va a ser válido, esa fórmula tan sencilla, porque el área es muy pequeña. Si el área no fuera pequeña, tenemos que irnos a la última parte del curso donde vemos cortante, y ahí es donde nos damos cuenta que los esfuerzos son mucho más complicados en cortante de lo que es esta fórmula. Pero por ser el área pequeña, esto va a ser válido, ¿verdad? Entonces, veámoslo así. Si yo aquí tengo una fuerza P actuando en esta dirección, pues aquí voy a tener esfuerzos cortantes. Ojo la dirección, ¿verdad?, hasta que me den una V igual a P, ¿verdad?, en esa zona de contacto. Aquí se están generando esfuerzos. Primero tengo una fuerza de aplastamiento que está viniendo acá,
Se tiene que generar por equilibrio en esta zona que yo corté una fuerza V igual a P para que equilibren estas dos cosas, porque estoy cortando justamente aquí a la mitad. Pero esa fuerza V es una fuerza paralela a la superficie de corte, por lo tanto lo que genera es un tau. ¿Y qué tau es? Eso es lo que P entre el área. P es igual a 1. Así de sencillo. A esto le vamos a llamar cortante simple. Cortante simple porque solo corto una vez. Solo estoy cortando una vez. ¿Verdad? Es una sola vez la que estoy cortando, que sería esta de acá. Vean que el área es esta, ¿verdad? El área es toda esta, que es esta misma, por lo tanto es esta área que tengo aquí. Esta área que tengo aquí es esta misma. Entonces yo tendría un esfuerzo cortante simple. Si yo me quedara con la parte de abajo, ¿verdad? Tengo una fuerza P aquí, y aquí voy a obtener algo parecido. Los esfuerzos, evidentemente, aquí se tiene que dar una V igual a P en dirección opuesta a la que tengo arriba, y los esfuerzos, vean que siempre van en la misma dirección de la fuerza interna que los produce. En este caso, la fuerza va para allá, los esfuerzos internos van con flecha para allá. En este caso, la fuerza viene para acá, los esfuerzos cortantes vienen para acá. Bueno, siempre el esfuerzo lleva a la misma dirección de la fuerza interna que lo produce. Siempre, en todos los tipos de esfuerzo va a ser así. Entonces, eso me da lo mismo, ¿verdad? Aquí el tau también va a ser igual a V entre A. Siendo A esta área, ¿verdad? Y esta es la área de sección total. Muy bien, esto es lo que le vamos a llamar, entonces, esfuerzo cortante simple. Porque solo se corta una vez. Si quieren van copiando. Muy bien, vamos a ver una pequeña ¿cómo es? Ampliación o caso relacionado con este, que es un poquito más complejo, pero es básicamente lo mismo. A eso otro le llamaremos esfuerzo cortante doble. Vamos a tener un caso como este. Es una variación de la anterior, solamente que en este caso, en vez de tener dos placas que se unen así y se pasa un perno en medio, vamos a tener como esto. Aquí esto lo agarra y se mete un perno en medio. Entonces tenemos como dos lados que se agarran y tensión en los dos lados. Entonces, ¿cómo será el diagrama de cuerpo libre del perno? Bueno, lo sacamos. Diagrama de cuerpo libre del perno. Tenemos lo siguiente. Esto jala para acá. Al jalar para acá, esto va a impedir, el perno va a impedir que esto se vaya para allá. Entonces acá se va a generar una fuerza P,
que impide que esto se venga para acá, ¿verdad? O sea, esta fuerza P es esta misma, que está aplastando el perno en este pedacito, ¿verdad? Donde entra la placa. Aquí se va a estar aplastando. Ahí, esta línea, esto que estoy dibujando aquí es como una media circunferencia, ¿verdad? Media circunferencia de este perno. Y del otro lado, ¿qué pasa? Yo jalo, se va a generar un aplastamiento aquí y un aplastamiento acá. ¿De cuánto? Bueno, se va, digamos, P medios para acá y P medios para acá. Aquí tendríamos P medios y aquí tendríamos P medios, ¿verdad? Entonces, es algo parecido a lo anterior, solo que vamos a tener dos áreas que aparentemente se van a cortar, esta y esta. ¿Quiénes son esas áreas? ¿Dónde las identifico yo? Bueno, justo cuando paso de esta parte a esta parte. Aquí voy a tener un cortante y aquí voy a tener un cortante. Vean que son dos áreas. Vamos a ver si las dibujo en otro color, que sería esta y esta. Ambas tienen área A, ¿verdad? Son áreas que se cortan aquí y acá, esta y esta, ¿verdad? Entonces a esto le vamos a llamar cortante doble. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo voy a tener, por ejemplo, del elemento central, este elemento central tengo una P, tengo una V y tengo una V, aquí y acá, para mantener el equilibrio. Entonces yo puedo decir que tau es igual a P entre ¿quién? Un área A y otra área A. Son dos áreas. P entre estas dos áreas, P entre dos veces área, esas dos áreas son estas dos que vienen de aquí, implica cortante doble. Por eso aparece ese 2 abajo. Esa es una forma de verlo, como cortante doble. Pero yo perfectamente podría quedarme, esto si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre de esta parte de aquí. Si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre de esta otra parte de acá, ¿qué voy a obtener? P medios, aquí tengo mi área, entonces tau va a ser igual a P medios entre una sola área, porque este sería cortante simple, solo estoy cortando una vez. Tengo P medios y tengo una sola área. ¿Cuánto me da? P entre dos veces el área. Obviamente me tiene que dar igual a eso. Ya sea que lo vea como cortante doble o como cortante simple, tengo que llegar a lo mismo. En este caso tengo la mitad de la fuerza, pero una sola área. Aquí tengo una fuerza P total, pero dos áreas que se están cortando. Entonces, al final llego a lo mismo. No puedo llegar a un esfuerzo igual al doble del otro. Porque en los puntos D es el esfuerzo que se da aquí y el esfuerzo que se da acá tienen que ser idénticos, ¿verdad? No pueden ser diferentes. Entonces, bueno, ese sería el concepto de cortante doble. También saquen ahí una imagen, una foto para que lo retengan. Y ahora lo que nos queda es hacer un problema ya numérico que nos permita relacionar todos estos conceptos. Es un problema sencillo, sobre todo la primera parte muy como de mecánica. ¿Ok? Entonces vean que hemos visto el esfuerzo axial en tensión, el esfuerzo axial en compresión, esfuerzo de aplastamiento y esfuerzo cortante. Cortante lo dimos en cortante simple y en cortante doble. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y eso lo que nos va a permitir es pues, resolver ya algunos tipos de problemas. Bien. Borro. Todo esto lo pueden complementar con el material que les pasé de clase, una presentación donde tienen estas mismas figuras y demás. Muy bien, vamos a hacer entonces un problema ya numérico que va a tener las siguientes características. Vamos a cambiar de página.
Ok. Vamos a... Esto es un cable, esto es un cable, esto es un poste, y tenemos lo siguiente. La primera parte simplemente lo que nos dice, vean el dibujo que tenemos. Tenemos un elemento aquí inclinado, un poste vertical, que es el que nos interesa, y tenemos un cable que va de B a C a D, ¿verdad? El poste vertical es de A a C. Pero tenemos un cable que hace de esta forma, de B a C a D, y en B tenemos una fuerza de 5 toneladas aplicada. Entonces, vean que aquí tenemos un apoyo simple, aquí tenemos simplemente la salida del cable. El cable, recordemos que solo puede trabajar en tensión, y aquí también tenemos un apoyo simple, acá también, ¿verdad? Aquí en algo muy importante la condición de apoyo que hay, vean que no es un empotramiento, es un apoyo simple que no permite soportar momento flexor. Entonces, la primera parte nos dice determinar el esfuerzo axial en el poste vertical AC, y nos dicen unas características del tubo. Nos dicen, es un tubo de diámetro de 200 milímetros y peso de 40 kilogramos. No nos están dando el área, pero nos están dando las características del tubo para que nos vayamos a partir de eso a un catálogo y ahí leamos el área de sección transversal. Ustedes tienen ya en los libros de texto, en la parte final hay tablas o hay anexos donde aparecen todas las áreas de sección transversal, y yo entro a esa tabla con estos datos que tenemos acá para que me den el área. Viéndolo así, ya me voy directamente a la tabla y me dice, lo que yo encuentro es que un tubo de 8 pulgadas y un peso de 42,49 kilogramos metro, que se aproxima mucho al que le están diciendo ahí, tiene un área de sección transversal igual a 54,19 centímetros cuadrados. Para eso que me dan las características del tubo. Ya conozco el área, ¿verdad?
y la carga axial la puedo determinar por equilibrio, que es básicamente mecánica 1. Entonces tengo que usar la fórmula sigma igual a P entre A, siendo A el área de sección transversal. ¿Ok? Entonces básicamente lo que tengo que hacer es un diagrama del cuerpo libre del elemento, cortando en lugares específicos para saber cuál es la carga interna aquí en el tubo, ¿verdad? Tengo que en algún momento cortar el tubo para encontrar carga interna, y esa es la que yo metería ya para calcular el esfuerzo. Entonces vamos a hacer un diagrama del cuerpo libre de lo siguiente: del tubo vertical que tiene reacciones a Y, a X. Esto hace así. Aquí tengo una carga de 5 toneladas. Y aquí voy a tener una fuerza de tensión CD. Aquí tengo un ángulo de 45 grados que sale por las dimensiones que tengo ahí, ¿verdad? Y aquí tengo un ángulo de 26,6 grados. ¿Ok? Aquí vamos a tener entonces, aquí vamos a tener una CDX en horizontal y aquí una CDY. Vamos a ver. Diagrama de cuerpo libre. CDX, que va a ser igual a CD por el seno de 45, y una CDY que va a ser igual a la CD por el coseno de 45. ¿Verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí, vamos bien. Entonces, esto tiene una altura de 6 metros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nada más sumatoria de momentos en A. Si hago sumatoria de momentos en A, me va a dar directamente la CD, la tensión esta CD. Vean que no estamos cortando este cable todavía, estamos cortando nada más acá. Cortamos aquí y aquí. Ese es el diagrama de cuerpo libre que tenemos ahí para averiguar esta tensión. Sumatoria de momentos en A. ¿Quiénes hacen momento aquí? Esta componente no hace momento porque pasa por A. A X y a Y no hacen momento tampoco porque están en el punto donde yo hago momentos. Y obviamente este peso que tengo acá a una distancia de 1,5 metros hace momento también, este peso por esta distancia. Entonces diríamos CD seno de 45 por 6 igual, tiene que ser igual a 5 por 1.5. Bueno, podrían ponerlo así, entonces menos 5 por 1,5. 1,5 por 5 me da, esto es igual a C. Entonces esto implica que CD, ya lo despejamos directamente, me da 1,77 toneladas. Eso es lo que me da la tensión en el cable, en este segmento de cable Z. ¿Ok? Bueno, más que eso no podemos sacar. Necesitamos cortar el tubo vertical para poder encontrar cuál es la carga axial en ese tubo. Y entonces tenemos necesariamente que hacer ahora un corte como por aquí. Ya sabemos esta tensión, perdón. Cortamos acá y cortamos acá, tenemos dos incógnitas y con eso podemos trabajar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, hacemos un diagrama del cuerpo libre nuevo. Vamos a dejar aquel. Entonces tendríamos otro diagrama del cuerpo libre, que sería cortando el tubo, cortamos el tubo, aquí tenemos una 1,77, aquí tendríamos 1,77 por
seno de 45, aquí tendríamos 1,77 por coseno de 45, y aquí del otro lado que estamos cortando, vamos a cortar aquí, aparece esta otra tensión, que sería AB, sería, esto era A, esto era B, BC, aquí tendríamos la tensión BC, entonces aquí tendríamos BC seno de 26,6 y aquí tendríamos BC coseno de 26,6. A ver si estamos bien. Sí, correcto. Ok. Y acá en el tubo, bueno, había una carga axial P. En este punto que estamos cortando, en principio uno podría suponer que hay cortante, que hay momento y que hay axial. Lo que pasa es que por las condiciones de equilibrio del problema y las condiciones de apoyo que tenemos, vean que aquí el elemento no vertical no es capaz de soportar flexión, no está empotrado. Acá tampoco. Entonces no puede haber flexión a lo largo de todo el elemento vertical. Si no hay flexión, dm M es igual a 0 en todo el elemento AC. Entonces, dm respecto a dx tiene que ser igual a 0. Y esto es igual a v. Cambio de momento respecto a distancia el cortante. Si el momento es 0 en todo, y por lo tanto el cambio de momento respecto a la distancia también es 0. Entonces el cortante también es 0. Por lo tanto, solamente existe P. Y para que eso exista, estas dos componentes se tienen que igualar. 1,77 seno de 45 y BC seno de 26,6 tienen que ser iguales para que a la hora de hacer sumatoria de fuerzas en X se anulen y solamente me quede esta otra que tenemos, estas que tenemos aquí verticales. O sea, para que esto se cumpla, sería CD seno de 45 debe ser igual a BC seno de 26,6. O sea, 1,77, que ya lo averiguamos, que CD seno de 45 tiene que ser igual a BC seno de 26,6. O sea, BC es igual a ¿quién? BC es igual a 1,79 toneladas. Entonces, la fuerza P va a ser igual a la suma de CD coseno de 45 más BC coseno de 26,6. ¿Qué estoy sumando? Estas dos verticales tienen que ser igual a la carga interna donde yo corté, para que haya equilibrio en Y. ¿Verdad? Esto sale de sumatoria de fuerzas en Y. Y esto que tengo acá sale de sumatoria de fuerzas en X. ¿Verdad? Estas dos cosas tienen que ser iguales para que esto sea 0. Por lo tanto, la fuerza P la encuentro nada más de resolver esto. La suma de las dos componentes verticales de las tensiones en los cables, y esto es 1,77 coseno de 45 más 2,79. Vamos a ver, perdón, esta es 2,79 más 2,79 coseno de 26,6, y eso nos da la fuerza P, que es con la que tenemos que trabajar, 374 toneladas. Esa es la fuerza P que aparece del corte que yo hice, esa es la fuerza axial. Entonces, ¿cómo encuentro el esfuerzo? Pues simplemente sigma es igual a P entre el aire, o sea, a 3,74 entre
el área que nos daba el problema, que era 5419, esto por 10 a la 3 para pasarlo a kilogramos centímetro cuadrado, y eso nos da 68,5 kilogramos centímetro cuadrado. Ese es el esfuerzo en ese poste vertical, que vean que es más un problema de equilibrio que un problema de mecánica del sólido. En mecánica del sólido lo único que aplicamos fue este equilibrio. Aquí lo que hay que tener cuidado es la condición de equilibrio del poste vertical. Él no puede soportar flexión por las condiciones de apoyo que tiene. Entonces cuando yo corto, él solamente puede tener axial, porque si tiene cambio de momento tendría cortante, y no hay momento en todo él. Entonces el cambio de momento es cero, por lo tanto solo tengo carga axial. Entonces es simplemente hacer esa división, ¿verdad? Esa sería la parte A. Vamos a ver rápidamente la parte B. Vamos a hacer una parte B. Para eso necesito borrar, pero bueno, terminen de copiar eso. O sáquenle un print screen para que lo logren tener. Muy sencillo. Muy bien, entonces borro acá. Vamos a una parte a una parte B, perdón, que dice lo siguiente. Vamos a escribir. La parte B dice así: nos dice lo siguiente: determinar un cable único, un diámetro, perdón, falta acá. Determinar un diámetro de cable único para el cable que va desde B a C a D, si el esfuerzo límite del cable es 2300 kilogramos centímetro cuadrado. Recordemos en el problema rápidamente. Recordemos que el cable va de B a C a D. Es un solo cable, aunque tiene tensiones diferentes por el equilibrio que vimos anteriormente. Aquí vimos que vale 1,77 la tensión y aquí vale 2,79 toneladas la tensión. Son tensiones diferentes para cumplir que las componentes en X en ellos sean iguales y que el elemento vertical tenga el equilibrio que tuvo. Entonces tenemos que poner un solo cable que vaya todo lo largo. No podemos
romper acá y poner un cable acá y otro cable de aquí para acá. Es uno solo. Es un problema de diseño. Vean una cosa importante. Esto lo vamos a usar mucho. La fórmula de flexión, la fórmula de carga axial es sigma igual a P entre A. Aquí es para encontrar esfuerzo. Vean que esa fórmula funciona con tres variables. Si yo conozco dos de ellas, despejo la tercera. En este caso, yo tengo que conocer fuerza interna y carga axial para encontrar el esfuerzo. Si yo lo que quiero encontrar es, por el contrario, si lo que quiero es diseñar el elemento, mi incógnita tendría que ser el área. Entonces, si es un problema de diseño, despejo el área, A igual a P entre sigma. Este sería un problema de diseño. Aquí yo conozco la carga interna y este sería el esfuerzo límite. El máximo que no se puede sobrepasar es un esfuerzo límite porque si no se puede romper la barra. Sobre él hablaremos en la clase 4, que es la otra que está grabada y que se la voy a pasar la próxima clase. Entonces, este esfuerzo límite sobre él hablaremos en la próxima clase. Pero digamos que existe un esfuerzo límite que yo no puedo sobrepasar, conozco la carga interna y de esta manera diseño el elemento. ¿Qué es diseñar? Proporcionarle dimensiones. ¿Qué tamaño de varilla? ¿Qué tamaño de sección? Etc. Y la tercera forma en que yo puedo despejar esta ecuación es diciendo lo siguiente: P máxima igual a sigma por el área. En este caso, conozco un sigma límite, conozco el área, o sea, ya está diseñado. Por lo tanto, P máxima se obtiene como la multiplicación de estas dos cosas. Esto sería un problema de resistencia. Entonces tengo tres posibles: cálculo de esfuerzo, un problema de diseño o un problema de resistencia. Yo siempre tengo que identificar en qué problema estoy, en qué tipo de, digamos, de despeje de la ecuación estoy. En este caso, como me están diciendo, determinar un diámetro de cable único y me da un esfuerzo límite y yo conozco las tensiones en los cables, pues es un problema claramente de diseño. Tengo que proporcionar un área de sección, un diámetro o algo que tenga que ver con dimensiones. Entonces, para este problema me quedo con esta forma de despejar la ecuación. Si quieren, copian ahí para llegar directamente al diseño. Vean una cosa interesante: es un solo diámetro o un solo tipo de cable que yo voy a escoger, pero tengo dos tensiones diferentes. ¿Con cuál trabajo? ¿Cuál será más crítica? Bueno, evidentemente es más crítica la zona del cable que tenga una tensión mayor. Si yo logro satisfacer esa condición, la otra segmento que tiene una carga menor va a tener un esfuerzo más pequeño, y eso está bien porque está por debajo del límite. El límite yo nunca lo puedo superar, el esfuerzo límite. Puedo quedarme por debajo o ajustado a ese límite, pero nunca superarlo. Entonces voy a trabajar en la zona más crítica, que sería la 279, que es la que tiene tensión mayor, ¿verdad? Entonces despejamos por acá, borramos un poco. Es un problema de diseño. Entonces uso tensión mayor, que en este caso sería 2,79 toneladas. Entonces, digo lo siguiente: área va a ser igual, bueno, como dijimos, sigma igual a P entre A. Entonces, A va a ser igual a P entre sigma, o sea, a 2,79. Tengo que pasar al mismo sistema, ¿verdad? 2,79 por 10 a la 3, porque el esfuerzo está en kilogramos centímetro cuadrado. Entre 2.300 kilogramos centímetro cuadrado, y eso me da un área de 1,21 centímetros cuadrados. Ese es el área que yo, digamos que yo debo satisfacer. Si, repito, si hubiera usado esta parte del cable, que es un solo cable, si hubiera usado esta otra tensión acá, me hubiera dado un área más pequeña, y este segmento del cable
su esfuerzo real hubiera superado el esfuerzo límite que me está dando el problema. Por eso trabajo en la parte más crítica del carro, que es la que tiene carga mayor. Entonces, esto ya tengo aquí, digamos, el área de sección que voy a trabajar. Área es igual a pi de cuadrado cuartos. Si es pi de cuadrado cuartos, correcto. Pi de cuadrado cuartos, que viene pi r cuadrado. R cuadrado lo pongo como d medios y ahí me sale el pi de cuadrado cuartos. Entonces, despejo d y me va a dar, perdón, pi de al cuadrado, no a la 4. Pi de al cuadrado cuartos, despejo d cuadrado, que sería d igual al 4 veces el área entre pi raíz cuadrada de eso. Eso me daría el diámetro, ¿verdad? Esto sube, esto baja, raíz cuadrada de eso me daría el diámetro. Y aquí me daría 4 por 1,21 entre pi raíz cuadrada de eso me da, esto me da 1,24 centímetros. ¿Ok? Ese diámetro me da la calculadora, pero a mí no necesariamente, nadie me va a fabricar una varilla exactamente del diámetro que me da la calculadora. Entonces yo tengo que ajustarme a valores estándar que se fabrican las cosas. Todo lo que es de acero, en general, es importado a Estados Unidos y se suele utilizar el sistema inglés. Entonces, lo que yo puedo encontrar en una ferretería o un lugar para hacer la compra, ya está estandarizado su tamaño y son octavos de pulgada. Se los voy a poner aquí la lista para que se lo graben. Va en octavos de pulgada. Vamos a borrar acá. Repito, esto es lo que da la calculadora, pero no necesariamente vamos a encontrar ese diámetro. Entonces, me voy al diámetro comercial. Va en octavos de pulgada. Tenemos, y viene de la siguiente manera: número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son octavos de pulgada. Esto sería, en pulgadas, sería 1 octavo, 2 octavos, que es 1/4, 3 octavos, 4 octavos, que es igual a media pulgada. Esto es en pulgadas, ¿verdad? Aquí tenemos así. Esto se lo tienen que aprender, no es memoria. Vean que simplemente con el número que ustedes den, 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, que sería 3/4, 7 octavos y 8 octavos, que sería 1 pulgada. Todo esto son pulgadas, ¿verdad? Pulgadas. Esos son diámetros comerciales, esos sí los consiguen ustedes. Vamos a ponerlos aquí en centímetros y a ver cuánto nos dan. 0,375 centímetros. Esta otra nos da 0,635. El que sigue nos da 0,925. 1,27. La de media. 1,5875. 1,905. 2,22 y finalmente 2,54 centímetros. Entonces tenemos que escoger uno. Entramos con 1,24, pero si nos damos cuenta en la tabla, 1,24 centímetros no está. Caigo entre dos, entre 0,925 y 1,27. En este caso estoy cayendo aquí. Esta tablita ustedes tienen que ser, o lo ponen en el formulario o se aprenden cómo generarlo, porque yo sí la uso mucho en examen. Entonces ustedes están entrando en algo por aquí, en medio de estos dos, entre un punto 925 y 1,27. ¿Cuál usan? ¿El menor o el mayor? El menor parece ser el más económico, pero
si yo uso el menor, ¿qué pasa con los esfuerzos? Si yo uso el menor, calculo el esfuerzo real de esta manera y voy a superar el 2300 kilogramos centímetro cuadrado como esfuerzo real del cable en ese segmento. Eso no puede darse límite, yo no lo puedo superar. Entonces, necesariamente, cuando yo quedo entre dos valores, escojo el inmediato superior. El inmediato superior, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a generar un área más grande, por lo tanto, un esfuerzo real más pequeño que 2300 kilogramos centímetro cuadrado. Y eso está bien, porque está del lado de la seguridad. Es un esfuerzo menor que el límite. Eso es permitido. Lo que no puedo es sobrepasar el límite, que sería usando diámetros menores. Entonces, siempre hay que tener esa consideración en el diseño y siempre irme al inmediato superior en términos de diámetro. Y así les va a servir para cualquier cosa que sea de acero. Espesores de placas, tamaños de tornillos, en este caso de un cable, todo lo que sea acero va a variar y lo voy a poder comprar y conseguir en estas dimensiones, no en lo que me da la calculadora, ¿verdad? Bueno, esta sería la segunda clase. Aquí terminamos. Ya pasamos a la tercera, que también pienso subírselas cada una en la semana correspondiente, y a lo mejor les dejo algunos problemas ya de ejercicios para que vayan utilizando estas fórmulas. Todos se los voy a subir en la plataforma Metix, pero también se los voy a ir pasando por WhatsApp por si la plataforma falla, que es lo que estaba pasando recientemente. Ok, muchas gracias. Espero que, y si hay dudas, ahí voy a abrir un foro en algún momento, yo les aviso cuándo, para que me hagan consultas, ya sea escritas o por audio o la forma que sea, para yo responderles. De acuerdo, gracias.